Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el Parque Tecnológico en Cartuja de Sevilla, en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Hoy vamos a comenzar lo que hemos entendido como una iniciativa muy necesaria para que todos los empleados y empleadas públicos conozcan los organismos de extracción parlamentaria, que como saben están de alguna manera compuestos por el Parlamento en su composición, designando a uno o a todos de sus miembros. Por ello, vamos a desarrollar durante las próximas semanas varios webinars, que son sesiones informativas en las que vamos a invitar a los propios protagonistas de estas instituciones y vamos a conocer la naturaleza, la actividad y también la actualidad de estos organismos, que tienen mucho que contarnos, porque el objetivo es que podamos profundizar en ellos para activar esa colaboración y coordinación necesaria entre todos los organismos de la Junta cuando así se requiera. Antes de ello, y antes de presentar nuestro primer organismo, que es la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, vamos a disculpar la presencia del director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza. Por motivos de agenda no ha podido estar, pero ha querido compartir con todos nosotros unas palabras en su ausencia. Durante los meses de septiembre y octubre de este año vamos a realizar un ciclo de webinar denominado Órganos de Extracción Parlamentaria garantizando derechos de la ciudadanía. Está dirigido a las personas empleadas públicas de la Junta de Andalucía y su fin es dar a conocer la importancia y funciones de estas tres instituciones u organismos de extracción parlamentaria: el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y la Agencia Antifraude. Su objetivo es que los empleados y las empleadas públicas conozcan y valoren el trabajo de estas instituciones, cómo contribuyen a la mejora y fortalecimiento de la calidad democrática. Cada webinar tendrá un formato de entrevista en la que la periodista Susana Olivar y los representantes de cada institución nos permitirán acercarnos a las competencias y funciones de cada organismo de vital importancia en un Estado de Derecho. Tras la entrevista se dispondrá un espacio en el que las personas inscritas podrán formular sus preguntas. Les animamos a acompañarnos en este ciclo de webinar, que tendrá lugar los días 28 de septiembre, donde Soledad Rosales Prieto, directora del Gabinete del Defensor del Pueblo Andaluz, y Laura Iturrate Areste, secretaria general, presentarán la institución del Defensor del Pueblo. El 5 de octubre, Marta Domínguez, de la Concha Castañeda, jefa del Gabinete de Presidencia, presentará la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y el 19 de octubre, Ricardo Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza Antifraude, presentará la institución que dirige. Si eres empleado o empleada de la Junta de Andalucía, te animamos a que te inscribas y que nos acompañe en esta acción de información para toda la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, director. También muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis en directo. Tenéis la oportunidad de hacer el debate, el encuentro, la charla, este coloquio muchísimo más interesante si hacéis preguntas, y porque eso enriquece lógicamente la información de todos. Ahora sí, vamos a entrar en materia presentando a nuestras invitadas, nuestras primeras invitadas del ciclo. Ellas son del gabinete de la Oficina de Defensor del Pueblo. A mi derecha tengo a Soledad Rosales, que es la directora de la oficina. Muy buenas tardes y bienvenida. Directora del gabinete. La del gabinete, perdón. No de la oficina. Perdona. Directora del gabinete. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y a mi izquierda tengo a Laura Iturrate, que es la secretaria general. Bienvenida también. Muchísimas gracias, Susana, por vuestra disponibilidad. Vamos, si queréis, comenzamos por situar y posicionar la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, ¿no? ¿Qué es y cómo se regula? ¿Comenzamos contigo, Laura? Sí, muy bien. Pues lo primero es agradecer a LIA esta iniciativa. Yo creo que es una oportunidad fantástica para que los empleados y las empleadas públicas conozcan nuestro trabajo, porque muchas veces
podemos parecer instituciones muy controladoras o que somos confrontativas, pero yo creo que es interesante este tipo de iniciativa porque trabajamos por un bien en común, las tres órganos que estamos aquí en este ciclo, y esperemos poder transmitirlo. En cuanto a nuestra oficina, como las otras, es un órgano que le corresponde la designación al Parlamento. Concretamente, el Defensor del Pueblo andaluz es un comisionado del Parlamento que está para la defensa de los derechos y de las libertades de la ciudadanía andaluza. Su origen está en la Constitución española y después nuestro Estatuto de Autonomía, el que lo regula por primera vez en el año 1981, que mandata la aprobación de una ley por el Parlamento para que regule esta institución. Y esa ley que regula toda nuestra institución se aprueba en el año 1983, es decir, este año cumplimos ya 40 años de la institución, con lo cual ya es una institución muy consolidada y una institución veterana en la defensa de los derechos, que es nuestra principal misión. Nuestra normativa se completa con un reglamento de organización y funcionamiento que regula pues todos los aspectos del funcionamiento de nuestra casa, del procedimiento, de nuestros recursos humanos y materiales, porque somos un órgano que tenemos naturaleza parlamentaria, pero tenemos autonomía de presupuesto y tenemos autonomía de personal. Aparte, el titular de la institución no está sujeto a ningún tipo de mandato imperativo. Es un órgano completamente independiente. El defensor actúa con imparcialidad, con independencia y no rinde cuentas al Parlamento más que para un informe anual que presenta, en el que hace un relato de la gestión del año y que además es muy interesante porque pues pone pues todo lo que ha sucedido durante el año en la institución, que al final es lo que nos han contado las personas sobre el funcionamiento de las administraciones públicas. En cuanto a la normativa, sí te querría hacer alguna alusión a la importancia que tiene la ley de coordinación también con el defensor estatal, porque somos, yo creo que Soledad de este tema va a abundar un poco más, después va a contar algo más, pero somos instituciones que nos coordinamos cuando hay situaciones de vulneraciones de derechos que se puedan producir en diferentes partes. Y después es verdad que también es una norma que desde el año 83, desde entonces la normativa de ámbito supranacional se ha venido pronunciando sobre la importancia de las instituciones de los defensores del pueblo. Tenemos los principios de Venecia, que se aprueban por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y estos principios son unos principios en el que se nos dan buenas prácticas para las instituciones de los defensores del pueblo. Y en este sentido, pues tenemos que hacer una revisión de algunas cuestiones que ya hace 40 años que regulamos y que además ahora creo que vamos a presentar la estrategia y os vamos a contar un poco cómo venimos trabajando en eso. Así que yo creo que como presentación... Introducción perfecta. Además, ese punto que nos has dicho de lo de la independencia de la oficina es muy importante y lo veremos a lo largo de este coloquio, porque ya ahí Laura nos ha dado una pista de cómo es su funcionamiento. Soledad, aunque nos ha puesto Laura en una fecha, en 1983, ¿qué antecedentes tiene, qué historia puedes contarnos de la institución? Bueno, yo como dato curioso, que yo creo que no conoce mucha gente, es verdad que Laura ha hecho un paseo bastante claro y explicativo incluso de cuál es el origen de nuestra institución, pero la figura del defensor del pueblo, algo que mucha gente no sabe, nace en Suecia. ¿Vale? Nace la figura del ombudsman a principios del siglo XIX, 1800 y pico. Ahí es donde aparece por primera vez, aunque hay tesis que lo sitúan incluso en el derecho romano, pero la primera vez que aparece en Europa es en el siglo XIX. Y a partir de ahí se extiende por Países Bajos, Finlandia, Noruega, son los primeros países que tienen esta institución. Y finalmente ya se extiende a Iberoamérica, ¿no? Que es verdad que esta figura en el contexto iberoamericano tiene matices muy interesantes que no sé si luego tendremos la posibilidad de comentar, espero que sí, ¿no? Efectivamente, Laura ya ha explicado un poco cómo llega a nosotros la institución del Defensor del Pueblo, llega a través de nuestra Constitución y del
y de nuestro Estatuto de Autonomía. Efectivamente, somos el Defensor del Pueblo andaluz, es el primer defensor autonómico después de la ley que regula el Defensor del Pueblo del Estado. Este año, si hacéis la cuenta de la ley del defensor, que es del 83, como ha dicho Laura, conmemoramos el 40 aniversario de la creación del Defensor del Pueblo andaluz. Es verdad que es una trayectoria, yo creo, de una figura... luego podremos discutir de si política o no política, creo que ese debate también es interesante, de una figura que no se detiene, una trayectoria de una figura que hoy en día se está alineando incluso con nosotros, ahora lo veréis en nuestra estrategia, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y hay una cosa que sí yo creo que caracteriza o es la esencia de la figura desde su aparición en Suecia hasta ahora, que es la defensa de la parte más vulnerable de la ciudadanía. El defensor, nuestro defensor del pueblo actual, Jesús Maeztu, siempre dice que el defensor del pueblo es una figura o es alguien que ha sido, es y será y debe ser incómodo, porque pone de manifiesto efectivamente o le da voz a aquellas personas que no son oídas, ¿no? Esa es un poco, así contaría yo un poco cómo aparece y cómo llegamos hasta aquí. Decías que escucha y da voz a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene la oficina como garante de eso, de los derechos y libertades de la ciudadanía y también, por extensión, en la defensa de los derechos humanos, ¿no? A ver, yo creo que hay un estudio muy interesante de una profesora de la Universidad de Córdoba, una profesora de Derecho Romano, Carmen Jiménez se llama, y ella habla de que el defensor es un aliado natural. Yo creo que el defensor es un aliado natural por su compromiso, por su fortaleza, por su independencia. Laura antes, cuando ha hablado un poco ha presentado, ha destacado ese carácter independiente y no confrontativo, ¿no? Es una figura que debe más su prestigio a la persuasión, a la mediación, aunque efectivamente la misión clave es la supervisión, pero desde un lugar, digamos, conciliador, ¿no? Al menos así lo vemos nosotros y desde luego trabajamos así desde la institución. Efectivamente, su misión pasa porque es un comisionado del Parlamento andaluz, y nuestro producto estrella son nuestros informes, ¿no? Pero a mí me gusta destacar, yo muchas veces cuando me cruzo con los grupos parlamentarios o con los políticos en el Parlamento les digo, bueno, tenéis un trabajo hecho fantástico, tenéis un libro de cabecera que es nuestro informe anual y tenéis informes especiales donde os contamos lo que la gente quiere que sepáis, ¿no? Y yo siempre digo que en cuanto a cómo juega ese papel, yo siempre digo que el defensor... Efectivamente, el defensor no tiene filiación política y ese es el debate del que hablaba antes. Pero yo sí creo que el defensor, una de sus misiones clave, es que hace una labor política en el sentido más alto del concepto de la política. Laura va a explicar un poco cómo tramitamos la queja y tal, pero yo cuando hablo del defensor también me gusta detenerme en ese papel que hace más allá de la tramitación del procedimiento y más allá, lo hablamos muchas veces, de la tramitación de la queja, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy cortos. Ayer mismo tuvimos una reunión con una asociación sin ánimo de lucro, donde nos trasladaban pues, una problemática importante en nuestra sociedad relativa o relacionada con los mayores. Y cuando terminaba la reunión y nosotros tratábamos de darle forma a su reivindicación, bueno, podríamos iniciar una queja de oficio, podríamos hacer algún tipo de investigación, ¿qué os parece tal? No querían eso. O sea, realmente ahí estaban requiriendo un defensor mediador, impulsor, que genere mesas de coordinación, y esa parte es a la que me refiero cuando digo que hace una labor quizás menos visible, pero que sí tiene que ver con llegar a soluciones de los problemas de la gente, ¿no? Qué importante, gracias Soledad, la persona en sí, ¿no? Además de la oficina, como estamos hablando de la persona del defensor del pueblo, que como ha señalado Soledad es Jesús Maeztu, que está en su segundo mandato, creo. Correcto. Cuéntanos un poquito más sobre cuál es su trabajo, cómo se nombra y cuánto dura su mandato en
Pues efectivamente, actualmente el Defensor del Pueblo Jesús Maestu lleva desde el año 2013, tuvo el primer mandato y en el año 2019 está desempeñando su segundo mandato. Jesús Maestu es profesor de Derecho del Trabajo y antes de su incorporación a la institución del Defensor del Pueblo estaba en el comisionado del Polígono Sur, ha estado trabajando allí durante 10 años, que es una de las zonas más deprimidas de Sevilla, con lo cual es un hombre pues que es un gran conocedor de la realidad social y también un gran conocedor de la mayoría de las quejas que vienen a nuestra institución, porque lo cierto es que muchas personas cuando vienen están ya en el último tramo ante la Administración y con mucha desesperación. Entonces, él además siempre lo dice, ¿no?, que él está siempre los que están al final de la cola y los que están en las situaciones más desfavorecidas. El mandato del Defensor del Pueblo es por 5 años, así lo establece la ley, y la designación se hace, como he dicho antes, por el Parlamento de Andalucía, además se hace por una mayoría muy cualificada. La ley prevé que la mayoría para la designación del defensor son 3/5 partes, lo cual le otorga una amplia legitimidad porque prácticamente pues todos los colores del arco parlamentario se visualizan en esa representación, lo que le da pues muchísimo peso en cuanto a sus intervenciones después ante el Parlamento cuando hace su rendición de cuenta ante todo el Parlamento con el informe anual. Y es esto una de las cuestiones, por ejemplo, del tiempo del mandato que los principios de Venecia venían a señalar. Nuestra ley, por ejemplo, no establece ningún límite de prórroga, pero es verdad que sí, en este sentido hay ahora posicionamiento sobre la necesidad de que la figura del defensor pues tenga una limitación en el tiempo mayor. Y eso es más o menos lo que te puedo contar en cuanto a la designación y a cómo se elige al defensor del pueblo. Una institución tan importante como la que estamos hablando, la organización debe ser compleja, no debe ser sencilla, pues que estamos viendo los asuntos de los que trata, ¿no? Y demás. Presentadnos, por favor, un poco la organización. Además, habéis hecho alusión de una estrategia de la que imagino queréis también informarnos. Somos 84 personas actualmente en la institución y estamos trabajando desde el año 2001 en una estrategia que estamos implementando, es la estrategia del Defensor del Pueblo para el año 2001-2004, 2021-2024, que es cuando termina el mandato Jesús Maestu, y el año pasado, en octubre, hicimos la presentación de la misma y tenemos un pequeño vídeo que yo creo que es muy ilustrativo de lo que hemos trabajado. Esta institución lleva 38 años. Y es en ese entorno, y en la idea de servir a la ciudadanía, en la que nos hemos puesto a construir una herramienta de trabajo, esta estrategia del Defensor del Pueblo Andaluz para los años 2021-2024. Es nuestra estrategia, la de este equipo que estamos aquí esta mañana. Y porque hoy nos atrevemos a ya diseñar como experiencia y vocación de nuestra condición de servicio público una nueva adaptación para reforzar, mejorar nuestra visión de lo que no es otra cosa que la defensa, la protección y la garantía de los derechos y libertades humanos y libertades públicas reconocidas en los títulos primeros de la Constitución y del Estatuto. Y hemos trabajado durante todo un año construyéndola. Lo que presentan hoy es el resultado de un intenso trabajo, de un trabajo colaborativo, de escucha activa, pero también de proposición, proactivo. Porque este acto culmina un proceso de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también de mucha ilusión de todos los compañeros y compañeras que conformamos la institución del Defensor del Pueblo. Hemos participado en grupos de trabajo, hemos participado en foros de reflexión. ¿Con qué trabajábamos? Trabajábamos con nuestros informes anuales que se presentan al Parlamento, que son documentos también provenientes de un trabajo colectivo de mucha envergadura. Son trabajos muy serios que nos daban una visión de la realidad, pero de la realidad que nos llega a nosotros a través de las quejas. Pensando de dónde venimos,
cómo hemos ido actuando en este tiempo y sobre todo cuál es nuestra meta, dónde nos queremos dirigir. Para un año trabajando todos, uno por uno. Con lo cual, o salimos todos de aquí o fracasamos todos. Y si no lo ponemos en marcha, será culpa de todos, empezando por mí. Pero es una apuesta de 3 años. Este trabajo no es un trabajo menor y sobre todo su plasmación y su ejecución, a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser extraordinaria, sin duda alguna. Esta labor de mirarnos hacia adentro con una lupa y con la sana intención de curarnos, pues fue dura, pero ya digo, fue ilusionante y yo creo que ha dado un resultado muy interesante porque nos ha permitido, delante de ese espejo, ponernos objetivos. ¿Cómo? Siendo mejores, procurando querer serlo y poner los medios y los recursos. Que tienen un horizonte temporal y tienen un plan. Que nuestras actuaciones de derecho se hagan con un lenguaje comprensible para quien ha presentado una queja, que la pueda recibir, la pueda leer. Queremos abordar los nuevos asuntos complejos que afectan al conjunto de la sociedad con un enfoque de género y una mirada multidisciplinar, porque poner a las personas en el centro de nuestro trabajo, de que tanto se ha hablado esta mañana aquí, significa eso, atenderlas desde todas sus aristas para poder prestarle una actuación completa y personal. Que la confianza y el compromiso son claves. Como una institución independiente, cercana, cálida, cuidadora, protectora de derechos, que le coge la voz de la ciudadanía y la lleva a la administración para que ese ejercicio en el uso de sus derechos sea posible. Que esta herramienta que tenemos y que vamos a trabajar es una herramienta con alma, defensor. La hacemos entre todos, pensando en las personas, por una sociedad más justa, más igualitaria. La estrategia tenía que dar respuesta sí o sí, o poner la atención en trabajar sobre la desigualdad, sobre la exclusión social, acometer elementos de freno del cambio climático, así como enfocarnos al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la protección de los derechos de las personas. Generar redes entre lo público, lo privado y lo social. Y ahí desde luego tiene un camino extraordinario. Es muy importante que haya figuras independientes, figuras que solo tienen una misión, que es proteger los derechos de las personas, proteger las libertades de las personas. Incorporar la planificación estratégica a partir de ahora y para siempre en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. No se entiende una administración y una institución pública que no tenga una estrategia de actuación. No se entiende ya. Porque no podrá revisar, no podrá mejorar, no podrá evaluar, no podrá saber dónde están los fallos, no podrá tener un marco, y procedimientos ágiles y flexibles, no se interrogará cómo avanza y cuáles son los resultados. Expresar todo el apoyo de nuestra institución a esta iniciativa, que desde el Defensor del Pueblo Europeo estamos seguros que va a ser una herramienta muy útil para la labor de defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía andaluza. Por eso yo creo que espero y deseo que el resto de defensorías, que el resto de instituciones tomen ejemplo y que esto sirva, ¿no?, como uno de estos elementos que vamos a situar ya en el mapa de la innovación, de la estrategia, de centrarnos en las personas. Utopía ha sido durante mucho tiempo el nombre de lo irreal e imposible. Hemos establecido una oposición entre la utopía y el mundo. De hecho, son nuestras utopías las que nos hacen soportable el mundo. Las ciudades y los espacios que la gente sueña son aquellas que después acaban por habitar. Estrategia la tenéis para consulta pública en la web de la Oficina del Defensor del Pueblo, un ejercicio de transparencia y de compromiso importante.
Sí, está disponible y la verdad que nos ha permitido el hacer una revisión, como decía la compañera en el día de la presentación, de todos los aspectos organizativos internos. La estrategia se articula en torno a 6 ejes que nos ha permitido y nos está permitiendo revisar el marco normativo, porque es verdad que es una ley de 40 años y estamos haciendo una revisión del marco normativo. Además, también tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia, que regula el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Ya existía el Defensor del Menor, porque el Defensor del Pueblo Andaluz también tiene esa función de Defensor de Infancia y Adolescencia, y esta ley requiere también de un desarrollo normativo. Estamos haciendo ese primer eje estratégico de revisar este marco. Después, el potencial humano. Es muy importante la captación y la retención del talento y el poner a las personas en el mejor sitio para que presten el mejor servicio, y hemos hecho también una revisión de todo eso. Una tercera parte, que es la tecnología y procesos organizativos, porque estamos revisando pues todo lo que es la innovación dentro de la propia institución para hacernos una institución más moderna. Una parte de comunicación interna y externa. Estamos desarrollando un nuevo plan de comunicación. Una quinta parte, que es el de las relaciones y las alianzas estratégicas. Yo creo que tenemos que fomentar nuestras relaciones con el tercer sector, con la administración. Este webinar, por ejemplo, pues yo creo que es un ejemplo de cómo podemos afianzar esas relaciones estratégicas y cómo tenemos que unir estrechar lazos, ¿no?, para trabajar conjuntamente por el bien común, que es al final el servicio al ciudadano, que es para lo que todos trabajamos los que estamos en una institución pública. Y después estamos en un sexto eje, que es el de retos y prioridades estratégicas. Nosotros trabajamos mucho a demanda del ciudadano porque nos llegan multitud de quejas, pero como decía Soledad, también tenemos una oportunidad fantástica de conocer los problemas globales de la sociedad. Y entonces esa labor de planificación de cuáles son los objetivos que como institución tenemos que tener para abordarlos a través de nuestros estudios, de nuestros informes, de jornadas, de foros, pues los tenemos en una planificación hasta el fin del mandato del defensor, como institución que nos debemos a la defensa de los derechos. La estrategia la hemos alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y como consecuencia de ello también hemos reorganizado todas nuestras áreas. Las personas que trabajan en la institución, una parte se dedican a procesos soporte, están en la Secretaría General, lo normal de cualquier institución, pero el grueso, que es el que se dedica a la queja, lo hemos dividido en torno a los ejes de desarrollo sostenible de personas, planeta y prosperidad, y paz y alianza. En las personas tenemos 3 áreas que se dedican a un área a la vulnerabilidad, porque nos dábamos cuenta que muchas personas venían a la institución y que planteaban muchos problemas que le pasaban en su vida, que eran pues acceso a prestaciones sociales, vivienda, personas presas, que le pasaban un cúmulo de circunstancias que le hacía estar en una situación de especial vulnerabilidad. Y para no fragmentar la queja esa en distintas áreas, pues hemos creado un área que se dedica a todos esos problemas. Después hay un área de salud y bienestar, que se dedica a toda la parte de salud, que la verdad que en eso tenemos muchas quejas, más parte de dependencia y temas de adicciones, porque las adicciones van mucho también con temas de salud mental y patologías duales. Otro área, que es el área de infancia, de educación, cultura y deporte, y ahí es donde tiene pues la mayor intervención el defensor como defensor de la infancia y adolescencia en Andalucía. Ese sería el eje de personas. Tenemos después un eje que es el de planeta y prosperidad. Ahí tenemos un área de sostenibilidad y medio ambiente. Hay uno de ese claro, ¿no?, que es el tema del respeto al medio ambiente, la reducción de la contaminación acústica, tener ciudades sostenibles, resilientes, se dedica a eso. Y otro área que es prosperidad y empleo público, que ahí hay una gran parte de quejas que para nuestros oyentes son el tema de la función pública, el tema de los empleados públicos, tanto administración local como autonómica.
Y después una parte última, un eje, que es el de la cultura y alianzas. Nosotros tenemos un área de mediación. El Defensor del Pueblo andaluz ha apostado mucho por establecer una cultura de paz y que la institución además pueda ofrecer a las administraciones públicas ese servicio para que las resoluciones de los problemas o de los conflictos con los que viene el ciudadano en la institución los podamos resolver de una manera dialogada. Y el área de mediación lleva funcionando desde el año 2016. De hecho, hubo una modificación en el reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo para regular esas sesiones, primera sesión informativa a la que tiene que venir la Administración. Y bueno, pues con ocasión de la estrategia es un área que también hemos reforzado mucho. Más después, por supuesto, la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía, que también cuelga de ese área de cultura de paz y alianza, porque son los que están siempre al pie del cañón y además hacen visitas comarcales y se acercan al territorio. Así que esa es un poco la organización que tenemos en la institución. Sorprende que solamente haya detrás de todo esto que nos está contando Laura 84 personas. La verdad es que sí, ¿eh? Y 8,5 millones de andaluces que somos para darle respuesta a las quejas. Exacto, exacto. En lo que nos habías comentado, Laura, le voy a preguntar a Soledad, porque hablabas de establecer y desarrollar o tejer esa red de colaboraciones y estrategias, de alianzas estratégicas. Lo has señalado antes, ¿no? Ahí tenemos también organismos homólogos, ¿no?, a nivel nacional, europeo. ¿Cómo es esa interacción y coordinación con ellos? Bueno, antes de contestarte a esto que tiene que ver con la coordinación, efectivamente, quería destacar que efectivamente salimos ahí con mascarilla. El esfuerzo ímprobo que ha sido la generación de esa estrategia tiene que ver mucho, y en cuanto a la misión de la defensa de los derechos, con la impronta personal del defensor. A mí sí que me gustaría ponerlo en valor, porque creo que es importante que alguien apueste de esa manera tan fuerte por la modernización de la institución y por trabajar desde otros lugares, ¿no? Bueno, dicho esto, efectivamente la coordinación con el resto de defensoría es obligada y constante. Existe además una ley de coordinación, la ley 36/85, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo del Estado y los defensores autonómicos, ¿vale? Es verdad que en casi todos los países donde hay una descentralización, una estructura estatal descentralizada, como puede ser España, México, Canadá, coexisten defensores, además defensores a nivel nacional, a nivel regional, autonómico, incluso local. Y, como decía antes Laura, hacía referencia a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, incluso sectorial, ¿no? En el contexto supraestatal yo destacaría, bueno, ahí nosotros pertenecemos a dos asociaciones fundamentales, que son la iberoamericana y la europea, ¿vale? A mí yo destacaría mucho el papel de los defensores latinoamericanos, porque trabajan en contextos muy hostiles y necesitan mucho del apoyo institucional del resto de instituciones y de organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, ha necesitado hacer alguna declaración contra movimientos de gobiernos latinoamericanos que han intentado eliminar la figura del defensor del pueblo. La UNESCO, por ejemplo, tengo por aquí, que reconoce que los defensores del pueblo son los principales agentes multiplicadores de la cultura de paz. La cultura de paz, a la que un concepto que Laura ha citado antes, es uno de los conceptos más presentes ahora mismo en el desarrollo del trabajo de las defensorías. Luego, un papel muy importante también hace la Defensoría del Pueblo de Europa. La Red Europea de Defensores del Pueblo supone un avance, creo que son pues, más de 90 instituciones en 32.000 países, en 32 países. Ahora mismo la Defensora del Pueblo Europeo es una irlandesa, Emily O'Reilly, que yo creo que está haciendo un papel muy importante en el ámbito internacional, ¿no? ¿Cómo participa el Defensor del Pueblo andaluz en este tipo de asociaciones? Pues normalmente formando parte de los órganos directivos de las mismas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo andaluz ha sido en estos 2 últimos años ha ocupado la 5ª vicepresidencia del Consejo Rector de la FIO. De hecho, ahora lo visitaremos, iremos al Congreso de la FIO en Colombia, donde
como miembro del Consejo Rector, va a presentar un poco a la Asamblea General nuestra experiencia con la mediación, que es muy... todos los miembros de la FIO tienen mucho anhelo de conocer y de que les contemos un poco cómo hemos puesto en marcha la mediación, por ejemplo, ¿no? Y por último, quiero también poner en valor el Consejo de Participación de Menores, que participa o nos representa en organismos internacionales también. Son 8 niños y niñas de nuestras 8 provincias, a los que no solo escuchamos nosotros en el ejercicio de la Defensoría de Infancia, sino que además nos representan a nivel europeo y a nivel iberoamericano, nos representan en el extranjero también, ¿no? O sea que la coordinación y la colaboración cada vez más potente y más importante, sin duda. Necesaria, sin duda. Vamos a conocer y profundizar un poquito más en el funcionamiento de este entramado de áreas y demás que nos has comentado antes, Laura. Creo que más o menos ya hemos ido por la senda, nos habías comentado a quién supervisa el Defensor del Pueblo Andaluz, porque vamos a entrar ahora ya de lleno a la parte más interesante de las quejas y quién puede solicitar una queja, cómo se hace, cómo es el procedimiento y a partir de ahí que se abre esa queja, cómo funciona todo ese organismo. Pues, como te decía antes, el defensor supervisa a las administraciones públicas, supervisa a la administración autonómica, a las administraciones locales, pero también tiene una importante función en la supervisión de entidades que prestan servicios de interés general, como son las empresas de telefonía, las empresas de agua, la empresa de servicios financieros. Eso lo hacemos a través de convenios y es verdad que también es una labor que se viene prestando por parte de la institución. Esta función de defensa de los derechos la hace a través de quejas individuales que las personas nos hacen llegar a través de cualquier forma. Usamos un procedimiento que es muy poco formalista. Puede presentar una queja cualquier persona sin ningún tipo de discriminación ni por edad, porque es el defensor de la infancia y de la adolescencia. Por ser persona privada de libertad, tenemos muchísimas quejas que nos presentan personas que están reclusas, personas que no tengan residencia, o sea, no hay ningún tipo de limitación en la entrada de la queja. De hecho, este último año hemos tenido en torno a unas 12.700 quejas y, bueno, pues son de todo tipo. La queja se puede presentar de forma escrita, se puede presentar de forma telefónica, se puede presentar a través de un formulario que tenemos en nuestra página web o a través de un correo electrónico. Y esto es lo que da inicio al procedimiento nuestro de investigación de la queja. ¿Cuesta dinero? Esa es una pregunta recurrente. ¿Cuesta dinero presentar una queja? Nada, no cuesta nada. Además, esto es un tema muy importante porque a veces hemos detectado que puede haber algún abogado que ha interpuesto quejas y en esto sí queremos ser muy claros. No cuesta absolutamente nada, es un proceso totalmente gratuito. Pero es importante saber que es un proceso, el de la queja, que no suspende las acciones judiciales o administrativas que se quieran interponer. Nosotros somos un proceso paralelo y esto también es algo que las personas deben de saber, que el interponer una queja corre los plazos y después si a la par quieres interponer algún tipo de acción lo debes de hacer. Con lo cual, cualquier persona física, como decía, sin ningún tipo de limitación, puede presentar una queja, no cuesta dinero, no requiere de una presencia de abogado o procurador que acompañe. Nada, no requiere ningún abogado, no requiere ningún procurador. La Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía hace esa labor también de asesoramiento y muchas veces pues lo que se presenta como una queja lo transformamos en consulta porque no tiene todavía la entidad suficiente, porque la persona puede necesitar algún tipo de orientación para interponer la queja en condiciones y esa labor la hace la Oficina de Información. Se pone en contacto con la persona, le explica un poco la situación que tiene, intenta que antes sea siempre la Administración la que resuelva el problema de la persona y si en última instancia pues ya la persona ha agotado toda su vía ante la Administración pública, pues se le asesora e interpone la queja, pero no requiere para nada asistencia jurídica ni procurador. Pues esto es muy importante porque, como decías, son muchas las quejas que se han recibido el año pasado, casi 12.800, y una queja constante de la ciudadanía es la falta de una administración eficaz, transparente y sobre todo que atienda y escuche.
el defensor del pueblo andaluz escucha, atiende y cuando llega una queja incluso asesora, ¿no? Exactamente. Cuando llega una queja, lo primero que se hace es pues analizar el contenido de la queja. Como tenemos ese área de mediación, esto lo hacemos de forma inmediata porque tenemos una carta de servicio y buena práctica administrativa en el que nos comprometemos con la ciudadanía a cumplir unos plazos en la respuesta, con lo cual pues intentamos hacer las cosas de la manera más rápida posible. Cuando llega una queja, la analizamos y se deriva a alguna de las áreas que antes te he comentado por razón de la materia. Una vez que llega la queja al área, se emite a la persona un acuse de recibo porque en todo momento a la persona se le va informando de cuál es el estado de su queja y se analiza la queja. La queja puede en principio ser admisible o puede no ser admisible porque hay causas por las que no se pueden admitir las quejas. Por ejemplo, la ley establece que no podemos entrar a examinar quejas en las que hay un asunto judicializado. Ahí tenemos una limitación. Deben de interponerse, por ejemplo, por personas que tienen que tener firma y una representación legal, es decir, tiene que haber un interés legítimo y acreditar la representación. Si no tiene un interés legítimo, pues la queja puede no resultar admisible. Se intenta siempre que se acuda antes a la administración y hay veces pues que a la persona se le dice no está todavía este asunto para interponer una queja, es conveniente que usted agote la vía de interposición de un recurso. También hay veces que la queja no contiene una pretensión clara, sino que es una manifestación de alguna situación pues injusta, que las personas no ven bien cómo se está desarrollando algo en la administración y en estos casos a veces no se abre una queja, pero sí nos sirve para abrir una queja de oficio o para recoger ese testimonio y hacer una investigación o guardarla y después si llegan más situaciones de esas, pues entonces ya se hace esa investigación de oficio. Estos son los casos en los que generalmente pues no solemos intervenir porque no hay causa. También tenemos una limitación de 1 año de que los hechos sean producidos según nuestra propia ley. Pero si la queja sí se considera que es admisible, el siguiente paso que hace el área competente, sea la de la vulnerabilidad, sea salud y bienestar, sea economía, es dirigirse a la administración que está afectada por los hechos que nos cuenta el ciudadano. Se le pide un informe en un plazo razonable y en ese plazo pues la administración no suele contestar. Es muy importante la colaboración de la administración pública porque realmente es lo que nos sirve para estudiar el asunto previamente al análisis que nosotros hacemos. Y cuando se recibe ese informe, pues el defensor del pueblo adopta alguna de las posturas que puede cerrar la queja porque puede observar que no hay ningún tipo de irregularidad en la actuación de la administración pública y en otras ocasiones pues sí se observa que el hecho tiene que ser objeto de un pronunciamiento, es decir, pues se ha presentado el informe y una persona a lo mejor está esperando una intervención quirúrgica. Hay un plazo de garantía máxima de respuesta en las intervenciones quirúrgicas. Si ese plazo ha pasado, pues el defensor del pueblo ahí hace un recordatorio, por ejemplo, de deberes legales, de que existen unos plazos para dar respuesta a la ciudadanía. Y bueno, hay otros temas que son de mucha enjundia. Yo después, si quieres, te hago algunos ejemplos de quejas que permiten el hacer alguna recomendación a la administración sobre aspectos que deben de ser revisados en cuanto a protocolos, aspectos de la norma que a lo mejor no están muy claros, derecho de información a la ciudadanía que también puede no estar muy claro. De hecho, nosotros nos dedicamos a la defensa de todos los derechos que están comprendidos en el título primero del Estatuto de Autonomía y entonces pues tenemos análisis de todo tipo de situaciones. Y ese es más o menos el procedimiento de la queja. Es verdad que también cuando la queja llega, si se ha considerado que el asunto es mediable, pues el procedimiento en este caso no es una petición de informe escrita, sino que en este caso lo que se hace es una invitación a una sesión informativa a la Administración y lo que se intenta es solucionar este conflicto o esta queja a través de esa actividad mediadora, que se establece se constituye una mesa de diálogo con la Administración en que las partes pueden defender sus intereses y se intenta propiciar, si no un acuerdo, por lo menos una escucha entre las partes. Por vuestra experiencia
¿Cómo calificáis esa colaboración, cooperación de las administraciones públicas que están inmersas en este tipo de procesos? Pues la colaboración es bastante, la administración es bastante cumplidora. Del año pasado nosotros hacemos ese primer informe, si ese primer informe no llega, que el año pasado, creo que tengo aquí los datos, se lanzaron en torno a unos 4.500 informes. Se hace una primera petición, si ese primer informe no llega, se hace un segundo reitero de ese informe, que el año pasado de esto, ya ahí teníamos solamente unas 760 que no contestaban ese informe. Si tras ese segundo reitero no llegan a contestar, lo citamos a una comparecencia. Y en este caso solo tuvimos a 51 personas que tuvimos que citar, 51 responsables públicos. Y en esta citación no llegaba a venir ninguno, al final nos mandaron todos los informes, con lo cual el grado de colaboración suele ser muy alto. La Junta de Andalucía está en torno a un 90% de colaboración y las administraciones locales en torno a un 78%. Es decir, el grado de colaboración es alto, pero es importante el saber qué pasa si no se colabora, porque la ley prevé una serie de consecuencias para las administraciones que no colaboren, porque se le puede declarar con una actitud hostil y entorpecedora, lo que se llevaría al informe anual, incluso pudiera ser objeto de un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. Realmente suelen contestarnos, pero es muy importante, aparte porque en última instancia lo que estamos intentando es solucionar un problema del ciudadano y la administración está en ello igualmente. Entonces, pero bueno, la realidad es que la colaboración es bastante buena. Y el nivel de aceptación de nuestras sugerencias y resoluciones es muy alto, ¿no? También es muy alto, sí. Cuando se hacen recomendaciones, generalmente también se suelen aceptar, y aquellas que no son aceptadas, también se hace una reseña en el informe anual. Uno de los aspectos que comentabas es que es vinculante la última decisión de la Oficina del Defensor. ¿Cuál es la utilidad, ¿no?, de sus pronunciamientos? ¿Realmente es efectivo? Pues mira, es efectivo, vinculante no es, pero también la propia esencia de la institución es un control no jurisdiccional, nace en la Constitución española y su génesis no tiene esa misión, y además, bueno, hay alguna defensoría que está planteando el establecer algún tipo de poder coercitivo en la falta de respuesta, pero es una magistratura de persuasión, realmente la autoridad es una autoridad moral y sí tiene utilidad. Muchas veces alguna intervención del defensor ha ayudado a modificar un protocolo, ha ayudado a esclarecer una situación, ha ayudado a que una situación que se estaba produciendo en Ciudadanos se le resuelva. Sí tiene utilidad. Hay problemas que son bastante irresolubles y no están en manos del defensor. Por ejemplo, tenemos muchísimas quejas en materia de reconocimiento de la situación de discapacidad, reconocimiento de situación de dependencia, muchas quejas en materia de acceso a la vivienda, y ahí hay pronunciamientos del defensor, pero evidentemente es que ahí se escapa la intervención del defensor, ahí hace falta una dotación de recursos económicos, de recursos muchas veces humanos en las administraciones. Y bueno, ahí realmente la utilidad es alzar la voz del ciudadano, dando traslado al Parlamento de la existencia de estos problemas, pero es verdad que nuestra actuación también es limitada, tampoco hacemos política pública. De hecho, hay veces que nos tenemos que recordar como equipo que no tenemos la gestión. O sea, porque es verdad que conocemos el problema muy de cerca, nos adentramos mucho, además venimos de la propia administración, entonces nos cuesta quitarnos un poco el impulso de gestionar, pero efectivamente, como dice Laura, no es la labor del defensor. Hay quien incluso está planteando medidas coercitivas, cuestiona la convivencia con los tribunales. Yo creo que conviven perfectamente cada uno en el desarrollo de hecho, nosotros cuando hay un tema subiúdice ya tenemos que apartarnos un poco, ¿no? Quiero decir que efectivamente cuesta, cuando conoces el problema tan de cerca, quitarte el impulso de resolver, pero al final nuestro trabajo está regulado en una ley y tenemos un papel, ¿no?
Vamos a pasar a otro tema, pero antes de eso vamos a poner ejemplos concretos, concisos, para que quienes nos escuchen sepan tipos de quejas que son recurrentes, que llegan y que además nos hacen conocer las necesidades reales, ¿no?, de los andaluces. Pues mira, hay miles de quejas y además invito a la lectura del informe anual, porque el informe anual está relatado con mucho testimonio, porque se ilustra toda la situación a través de quejas, con lo cual yo cuento alguna, pero sugiero que todos los que nos están escuchando, todos los empleados y las empleadas en el ámbito de sus competencias, si tienen oportunidad de leer el informe, porque también así ponen la cara a las personas que están detrás de los papeles, que me consta que lo hacen, pero que es verdad que en el informe eso se lee muy bien. Hay una queja que el año pasado fue muy interesante, que además tuvimos también una jornada sobre la situación de los electrodependientes en Andalucía, y era una queja de una señora que nos planteaba que su padre tenía necesidad de oxigenoterapia a domicilio y nos planteaba el coste de luz que todo aquello le suponía, ¿no? Y que cómo podía sufragar los gastos si existía, y nos escribía para trasladarnos esta cuestión. En el área de salud se estudió el tema y veíamos que había una orden del año 2014 que regula alguna ayuda al pago cuando hay personas que necesitan este tipo de ayuda a domicilio, por tener oxigenoterapia o también por tema de diálisis. Hay hemodiálisis peritoneal que se hace en las casas, y es verdad que todo eso requiere estar conectado durante muchas horas al día a un suministro eléctrico y encarece la luz. Preguntamos en la Consejería de Salud y Consumo y al hospital competente, y efectivamente nos confirmaban que existía esa orden de la Consejería de Salud, por la que existen unas tarifas por las que se abona a las personas un dinero para ayudar a contribuir a estos gastos, pero la señora nos decía que de esto no tenía ninguna información, que no se le había dado ningún tipo de información ni en el centro hospitalario, ni ella no sabía nada y llevaba ya un par de años con este servicio a domicilio. Y en esta ocasión pues hizo una recomendación a la Dirección General de Asistencia Sanitaria para que protocolizaran esto y para que en todos los centros hospitalarios hubiera una información clara sobre los derechos que tiene el ciudadano, porque a veces el derecho puede existir, en este caso existía, estaba regulado, pero si la persona no lo conoce, pues no lo podía ejercitar. Y nos han contestado diciendo que sí, que van a hacer una revisión, que lo van a actualizar, que lo van a poner a disposición de todos los profesionales sanitarios. Y bueno, es gratificante el saber que cuando una persona vuelva a estar en esta situación, se le va a dar esa información. Esta señora pues llevaba 2 años que pudiera haber disfrutado de eso y no lo había hecho. Entonces, pues aquí lo que se ha hecho es una mejora del protocolo. En otras ocasiones, por ejemplo, tenemos muchas quejas de contaminación acústica, de problemas de ruidos, problemas, por ejemplo, una queja que tuvimos que está en el informe anual del Ayuntamiento de Cádiz, un señor en un bloque de piso con un bar abajo, con un extractor de humo que constantemente pues afectaba a todo el bloque de vivienda, y se había dirigido muchas veces al ayuntamiento sin ningún tipo de respuesta. Pues el defensor ahí interviene y como consecuencia de eso pues se clausuró el local de forma preventiva y se inició un expediente sancionador. Y después también hay muchas quejas que nos dan lugar a abrir expedientes de oficio. Este verano se ha abierto una queja de oficio para ver toda la ley de bioclimatización de las escuelas en Andalucía. Como consecuencia se inició una queja en un centro de una localidad de Huelva, y a raíz de ahí se dieron datos de cómo se estaba implantando en ese centro y se abrió y se extendió la investigación a una petición a todos los centros escolares. Igualmente la discapacidad, que tiene mucho retraso, pues nos ha dado oportunidad de abrir una queja de oficio sobre qué está pasando en las delegaciones territoriales, porque hay mucha demora. La verdad es que hay muchísimos ejemplos. Sí, podríamos estar aquí un buen rato. De hecho, igual Elías tiene que hacer otra sesión para poder ahondar en todas estas quejas que son, como decíamos, necesidades reales. Y muchísimas gracias, Laura, por habernos mostrado esos ejemplos, porque es como mejor se comprenden cosas que ocurren, también cómo se solucionan y de dónde parten, ¿no?, el origen, y todo gracias a la oficina del defensor. Estamos viendo una institución, un organismo muy cercano, muy abierto, muy accesible, Soledad.
¿Cómo se difunde la labor, qué importancia tiene difundir la labor del defensor del pueblo? Esperamos contribuir con este webinar también a ello, pero cuéntanos un poco dónde podemos encontrar datos de contacto, cómo podemos acceder. Bueno, a mí como desde la dirección del gabinete me preocupa lógicamente esto muchísimo, ¿no? Porque, bueno, es evidente que en la sociedad actual lo que no es visible no existe, y a mí me obsesiona un poco todo lo que ha contado Laura, cómo la gente lo sabe, ¿no? Quiero decir, porque además tenemos que llegar a gente de todas las edades, de todas las clases sociales, Entonces, me preocupa además mucho contar el trabajo que hace un equipo muy solvente, porque parece que la institución del Defensor del Pueblo es algo como muy formal, con un cierto carácter conservador, y yo creo que sorprendería a mucha gente, como digo, que hay un equipo muy solvente, jurídico y transversal, que hace posible todo eso que Laura ha explicado. Entonces, me obsesiona llegar a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, lo primero a través de la Oficina de Información al Ciudadano, que como ha dicho Laura, son los que están a pie de calle, son los que reciben presencialmente, atienden telefónicamente. Y además visitan las distintas comarcas andaluzas, porque efectivamente somos una comunidad muy grande en territorio. Cuando nos reunimos con otros defensores y, por ejemplo, hablamos con Navarra, con País Vasco, dicen, pero bueno, es que tenéis más de 8 millones de habitantes, quiero decir, no es comparable, ¿no? Y ellos hacen ese esfuerzo el defensor muchísimas veces los acompaña, porque es importante también visibilizar su figura. Luego, evidentemente, a través de la web, otra gran pelea, ¿no? Conseguir que la web sea muy accesible, que la gente llegue ahí. Y yo creo que a mí luego los medios siempre van muy deprisa. Yo creo que en todos los organismos públicos y privados de optimizar las redes sociales, ¿no? De hacer una buena gestión de las redes sociales, que nos ha pillado a todos un poco. Pero yo he comprobado en el tiempo que llevo trabajando con el equipo del defensor es que a veces nuestro gran producto son los informes. El otro día tuvimos una experiencia con un informe francamente importante sobre los huérfanos de la violencia de género, un informe que ha hecho el área de infancia. Y ahí, claro, digamos que se unían un tema de mucha actualidad, un problema muy preocupante que sobrecoge a la mayor parte de la sociedad, porque a lo mejor no nos habíamos detenido tanto en los niños y niñas huérfanos de esas situaciones, ¿no? De violencia. Y tuvimos una cobertura en medios amplísima, que evidentemente reconozco al trabajo de nuestro equipo de comunicación, pero que también tenía que ver con saber contar en qué momento, ¿no? Porque luego la tramitación como órgano administrativo o público, bueno, está ahí en nuestro bagaje y lo que nos sostiene, nuestro pilar. Pero luego es verdad que saber entender la oportunidad de qué contar en cada momento acerca mucho a la gente, a la institución también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, medios, cuidar nuestras relaciones institucionales. Es muy importante eso que decía Laura del nivel de colaboración de la Administración, y eso también lleva una labor de cuidado de nosotros a ellos también, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es una labor de cómo llegar a la gente y cómo establecer esas mesas de diálogo, esos foros de debate. También lo hacemos mucho a través de jornadas y, bueno, espero que vayamos consiguiendo cada día que la gente no se sorprenda cuando dice, oye, pues que me parece que es una institución útil, que no sea una sorpresa, ¿no? Ojalá, mucha suerte en ese objetivo. La verdad es que en la página web, como decía Soledad, hay muchísima información de la actividad tan prolija que tenéis, de no solamente estos informes que decís que es quizá el producto más cuidado, pero evidentemente también están todas las jornadas, los eventos. Yo el otro día leí en un medio de comunicación de Córdoba, el titular era: ¿tienes una queja? El defensor del pueblo viene a verte. Sí, fue una visita comarcal de las que hemos citado. Así que más accesible imposible. Es el turno, si os parece, de las preguntas que podrían haber llegado de todos los que estáis acompañándonos hoy en directo. Tenemos una pregunta de Marta Domínguez, que dice: ¿realmente se realiza una mediación entre un ciudadano particular y una administración pública o agencia?
No, generalmente no. La mediación no la hacemos con ciudadanos particulares. La mediación sería inviable que tuviéramos mediaciones con cada ciudadano. La mediación la planteamos en asuntos colectivos, cuando la interpone un colectivo. Son las mediaciones que estamos haciendo ahora mismo, porque no tenemos capacidad para hacer mediación de asuntos individuales. Cuando la queja llega, si es de planteada por un colectivo, los casos en los que se plantea la mediación, por ejemplo, una asociación, una comunidad de vecinos con un ayuntamiento, por a lo mejor algún tema de ubicación de contenedores, en ese tipo hacemos mediación, también temas de ruido, pero las tienen que plantear colectivos. Nosotros ahora mismo no tenemos capacidad de mediar a título individual con cada una de las quejas. Venga, Marta, pues ahí va la respuesta de Laura. También nos hacen una pregunta concreta. ¿Se ha realizado alguna recomendación a la Administración de la Junta de Andalucía respecto al retraso en la renovación del carnet de familia numerosa? Se ha hecho recomendación y actualmente es un tema que tenemos encima de la mesa. Se modificó el decreto y sí se hizo una recomendación sobre la necesidad de dotar de más recursos organizativos a esa delegación para poder atender a todas las personas que están. Y actualmente todo lo que llega, pues pedimos informes. Y pese a que en su momento, que seguimos actuando con ese tipo de cosas porque somos conscientes que hay muchísima demora en la renovación de los títulos de familia numerosa. Pues podemos dar paso, si queréis, a alguien que quiera intervenir en directo. Damos mientras, si queréis, podemos cerrar estas preguntas mientras alguien se anima a hacer una última consulta, profundizar un poquito en los procedimientos de mediación. Vale, pues cuando la mediación se pone en marcha en el defensor en el año 2016, que es cuando es en el año 2018 cuando realmente se modifica el reglamento. La ley del defensor del pueblo a priori da la sensación de que el procedimiento tenía que ser escrito, pero es verdad que desde hacía ya tiempo era un tema que estaba encima de la mesa y se modificó el reglamento para que esa primera cita con la Administración a esa sesión informativa fuera obligada. No todos los temas son mediables. El defensor del pueblo no puede, te he dicho que media en asuntos de colectividad. Igualmente no media en asuntos en los que, por ejemplo, hay temas de conflictos laborales, porque ya hay un órgano especializado, el SECLA, que se dedica al tema de conflictos laborales. Y después tampoco media en algunos asuntos como temas de hacienda pública, temas de seguridad social, que son de aplicación estricta de la norma, porque ahí el margen de diálogo puede ser menor. Normalmente, cuando llega un asunto que puede ser mediable, se invita a la Administración implicada y se invita a la parte afectada que nos ha interpuesto la queja y se le sienta en una mesa, se le hace una primera sesión informativa sobre qué es la mediación, qué resultados se pueden obtener, cuál es nuestro papel en esa intervención entre las partes, porque realmente lo que se hace es fomentar que entre ellas se entiendan. Realmente ahí no hay una intervención en la resolución del problema del defensor, lo que se intenta es que sean ellos mismos los que sean capaces de resolver el problema. Yo no soy una experta en mediación, tendría que haber venido la asesora. Sí, es importante que nuestra área, efectivamente, Marina Otero la dirige, es muy potente en esa cuestión. De hecho, hemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para intentar ir introduciendo la mediación en el ámbito de lo contencioso administrativo, y sí la Defensoría del Pueblo Andaluz es pionera en introducir esta herramienta. De hecho, ahora en la FIO, en la Federación Iberoamericana, vamos a promover la creación de un grupo de trabajo a petición de los miembros de la FIO, donde vamos un poco a trasladar nuestra experiencia y porque lo hacemos claramente a demanda, porque despierta un interés importante en el resto. Y después es verdad que también vamos a publicar ahora próximamente un informe especial sobre cómo se implementó la mediación en el Defensor del Pueblo Andaluz y la metodología de trabajo, que es muy interesante. Muchas veces esto sí es una cosa que el área de mediación sí dice mucho, ¿no? Que nuestra mediación muchas veces no persigue el acuerdo, pero sí persigue que las partes por lo menos se entiendan y sean capaces de exponer el conflicto en el que están
viviendo. Muchas veces a lo mejor el contenedor pues no se puede cambiar, pero las partes se han escuchado y han comprendido la situación, y eso ya, pues a lo mejor es que el acuerdo ha llegado de esa manera, y el poder acceder a la administración de esta manera es uno de los grandes éxitos de la mediación. El que te sientas escuchado, porque la administración a veces es un gigante contra el que no se puede ni luchar, ¿no? Y simplemente el poderte sentar con un responsable público a contar lo que te está pasando, ya eso a las personas pues les gratifica mucho. Sin duda, pues Soledad, Rosales, Laura Iturrate, muchísimas gracias a vosotros por esta pausa que habéis hecho en vuestro ajetreado día a día para darnos a conocer y aprender de la labor que hace la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y de acercarnos la realidad de vuestro día a día. Espero que hayáis estado cómodas, sí, bien. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. A vosotras. Y gracias. nada, a todos ustedes que habéis estado siguiéndonos en directo, muchísimas gracias también. Recordad que el próximo 5 de octubre tenemos una cita para conocer a la oficina de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Un saludo a todos y muy buenas tardes.